Bueno, muchísimas gracias a Edgardo, a Oscar, a Gastón, por permitirme cambiar estas palabras con ustedes. Una gran alegría de que esté lleno este recinto. En general tenemos esa cuarta parte vacía, normalmente. Así que es un gusto ver las bancas ocupadas. Y la verdad que a veces vacían esa parte, como pasó con la ley de medios o como pasó con el Código Civil los otros días, porque dicen que faltó tiempo de debate. La verdad que es una paradoja, porque nombré dos de las leyes que han sido más debatidas socialmente por el pueblo argentino y por sus organizaciones. Pero ahí no es ingenuo ese planteo, ahí hay una mirada que es la del Parlamento como élite. Entonces, cuando el Parlamento está ocupado por una élite, el debate social y el debate parlamentario son cosas distintas. Ahora, cuando el Parlamento está ocupado por militantes, el debate parlamentario es una continuidad del debate en la sociedad. Por lo tanto, esa falta de plazos que ellos le adjudican al debate es un debate que lleva años para la elaboración de esas leyes tan debatidas y tan consensuadas. Bueno, la cuestión de lo hecho. Yo la verdad que veo caras, muchas de ellas muy conocidas. ¿Qué les voy a decir de nuevo? Lo que sí, permítame un pequeño resumen por la brevedad del tiempo. Lo hecho tiene un vector muy importante que es el de la ampliación de derechos, como recién lamentablemente llegué tarde, pero pude escuchar a Araceli y escuché a Ramona. Cuando hay un proceso prolongado de ampliación de derechos, el derecho se mete tanto que se torna irreversible. La dictadura que se inicia en el año 55 hizo bombardeos, hizo fusilamientos, hizo proscripciones, escondió el cadáver de Evita durante 16 años, atrocidades, pero no pudo sacar el aguinaldo, porque estaba metido adentro. Es decir, no se pudo resistir el ataque a la estructura política, pero estaba dentro de la piel el derecho. Y la ampliación de derechos mejora sustancialmente la calidad de la agenda. Digo, hace una década, que es nada en la construcción de un pueblo y de un poder popular y de un paradigma democrático, la agenda era esta que señalaba Ramona recién, de cómo cargar querosén para poder quemar las gomas. Y hoy estamos discutiendo, tenemos problemas, pero si uno tiene problemas en su familia, en su casa, con su persona, ¿cómo no va a haber problemas en una sociedad? Ahora, la calidad de los problemas de hoy es discutir cómo funciona el contado con liqui, cómo rompemos esa cueva. No es cómo cortamos una ruta para poder formar un comedor popular. Ahora, si yo tuviera que resumir en una cosa más abarcadora, diría el gran avance, el gran salto de calidad democrática en esta época, planteando lo hecho, es la discusión sobre el poder. Hoy hay una sociedad que discute el poder y esa es la discusión central. Porque históricamente el poder, digamos, el gran mérito de Néstor Kirchner fue haber hecho visible lo que por naturaleza tenía que mantenerse oculto, que era el poder real que está detrás de la política. Está detrás y arriba. Entonces, lo que ponía como
como máscara frente a la sociedad era la política. Y ante los fracasos, la sociedad odiaba la política y no se daba cuenta que lo que le estaba haciendo fracasar era el proyecto del poder real. Y Néstor invirtió esa ecuación y le dio luz a lo que estaba oculto y lo puso en una relación de igualdad. En el sentido de que la política ya no está debajo del poder para hacer lo que el poder le pide, sino que lo interpela. Esa disputa de paradigmas culturales me parece que es lo que engloba el resto de los avances de esta época. De ese debate se deriva una posición totalmente distinta sobre el papel del Estado, porque culturalmente, y tómelo exclusivamente como un resumen en honor a la brevedad que nos han pedido, nosotros heredamos un sistema de gobierno. Cuando digo nosotros es todo el sistema occidental, anglosajón, eurocéntrico, del cual nosotros somos herederos desde el punto de vista político. Heredamos un sistema que es el sucesor de las antiguas monarquías. Entonces, tenía que crear todo un sistema institucional liberal para defenderse de los abusos del Estado. Ahora, resulta que el capitalismo evoluciona de tal manera que lo que creció no fue el Estado, lo que constituye el riesgo del abuso frente a la sociedad no es el Estado, sino que es el capital. Entonces, el Estado es justamente la entidad que la sociedad tiene para interpelar al capital. De lo que hay que defenderse es del capital, no del Estado. Sin embargo, todo ese cuarto que está vacío ahí, permanentemente lo que machaca es que hay que defenderse del Estado. Es decir, mantienen ese paradigma cultural erróneo, colonizado del poder, e invierten la jerarquía de los valores. A ver, voy a poner dos ejemplos y termino. Un ejemplo, cuando nos dicen hay que discutir, perdónenme porque es un ejemplo puntual, pero es para tratar de graficar lo que quiero decir. Hay que discutir la pauta oficial de publicidad. La pauta oficial de publicidad es menos del 5% del total. Y es cierto que se alimenta del bolsillo de todos. La pauta privada es el 95%. Esta se alimenta del bolsillo de todos por impuestos y esta otra se alimenta del bolsillo de todos por consumo. Quiere decir que si hay un país que puede consumir más para que estas empresas puedan publicitar lo que están publicitando, también se debe a la política económica y a la transferencia de recursos de toda la sociedad. Ahora, resulta que como ellos tienen el poder, no solamente hacen lo que quieren con el 95, sino que nos dicen lo que tenemos que hacer con el 5 restante, cuando lo que hay que hacer es poner en discusión todo ese paquete y discutirlo desde el interés social y no desde el interés corporativo. Ahí también hay que dar vuelta la ecuación. Y lo último que digo, nosotros, es decir, este colectivo que empezó liderando Néstor Kirchner y que hoy conduce la presidenta de la Nación, junto con el proceso latinoamericano, porque esto hay que entenderlo en la dimensión latinoamericana, están tratando de cambiar estos paradigmas históricos del poder dominante desde, fíjense qué paradoja, las reglas institucionales de ese mismo poder. ¿Qué quiero decir con esto? En la mesa del poder, ¿quién está en la mesa del poder? En la mesa del poder está la Embajada de los Estados Unidos, está la corporación mediática, está la conducción del Episcopado Nacional, están las grandes cámaras, la automotriz, la de la construcción, obviamente las entidades rurales. Todas esas entidades tienen conducciones con continuidad durante 30, 40, 50 años y nadie se escandaliza. La única silla que tiene el pueblo para llegar a esa mesa es la de la política y la del Estado. Y esa silla está sometida a plazos de 2, 4, 6 años para legitimarse permanentemente. Es decir, un proyecto de poder que lleva décadas
hace que la política rote permanentemente para ser el factor de debilidad. Eso también hay que darlo vuelta. Porque cuando se intentan cambiar paradigmas culturales, históricos, de décadas o de siglos, eso no se puede medir en un mandato presidencial. Se mide en los tiempos que haya que medirlo hasta que se cambien profundamente esos paradigmas de dominación en la sociedad y se los reemplace por los paradigmas populares. Por eso, lejos de estar en un fin de ciclo, nosotros estamos ante la inminencia del fin de un mandato presidencial que impone el sistema liberal. Porque no puede haber nada más antidemocrático que impedirle a un pueblo que vote a alguien si lo quiere votar. Y sin embargo, lo que parece antidemocrático es lo otro. Bueno, estamos lejos de un fin de ciclo, en el principio de un ciclo que no se mide en tiempos de mandatos liberales, sino que se mide en términos de paradigma histórico. Y desde ese punto de vista, este ciclo lleva una década, pero le faltan 3 o 4 más para dar vuelta a esa relación histórica de poder. Muchas gracias.